Hablando de plano, también voy a hablar de las posiciones de cámara, porque de alguna manera, desde ese lugar, es de donde yo voy a construir el punto de vista para cada uno de los planos, como ya nombraba antes, por ejemplo, para cada uno de los planos según el rodaje. Entonces, ¿cuáles son esos puntos de vista? Principalmente vamos a tener 3 puntos de vista respecto al personaje o a la persona. Los 3 puntos clave o posiciones principales son: primero, la posición de cámara normal, acá en la imagen figura como neutra, sí, que es una cámara que se ubica a la altura de la mirada del personaje. Eso, por supuesto, está directamente ligado al tamaño del personaje. Si el personaje es un niño, va a estar a la altura de la mirada de ese niño, y si es, por ejemplo, un jugador de básquet, va a estar a la altura de la mirada de ese señor. Si yo voy por encima de ese eje de mirada, voy a una posición picado. La posición de cámara picada está justamente por encima de la mirada del personaje, y en el otro extremo tengo la posición contrapicada, que está por debajo de la mirada de ese personaje. Hay algunas posiciones extremas, como se llama la cenital, ¿sí?, que está, digamos, perpendicular al personaje. Sin embargo, yo lo que quiero que recuerden son las tres posiciones principales: normal, picada y contrapicada. Bien, ¿cuáles son justamente los usos que le damos a estas posiciones de cámara? Los usos que le damos son tanto para fotografía como para video, justamente para ir adquiriendo un lenguaje común. Si yo no voy a ser el camarógrafo de mi propio video, porque yo hice el guión o alguna otra parte, y quiero que la imagen se capture desde el lugar donde yo había pensado, tengo que justamente transmitir que para esa imagen yo quiero que mi cámara esté en posición normal, picado, contrapicado, o en la que esté determinando en ese momento. ¿Por qué usaría una posición de cámara u otra? Por ejemplo, la posición picada, yo veo a los personajes desde arriba. ¿Qué sensación producen, o qué efecto, mejor dicho, produce una cámara cuando está en forma picada? La percepción que yo tengo es que los personajes son mucho más bajos o mucho más pequeños de lo que realmente son. Fíjense cómo yo, por elegir un punto de vista diferente, afecto la percepción del espectador respecto a el tamaño de lo que está viendo. En el otro extremo, cuando yo pienso en una posición de cámara contrapicada, justamente produzco el efecto contrario. Las cosas se ven mucho más altas o mucho más grandes de lo que realmente son. Eso es algo que se suele usar para personajes a los que yo le quiero dar una dimensión superior, como un superhéroe. En general, si yo veo una película de superhéroes, en el momento en que el personaje está victorioso, si empiezo a prestar atención a partir de ahora, voy a ver que hay una pequeña angulación contrapicada, y cuando ese mismo personaje va perdiendo una batalla o está pasando por un mal momento, por lo general se lo muestra desde una posición picada, perdón. Y por último, la posición de cámara normal, que en realidad es la más sencilla. Decía, está a la altura de la mirada del personaje y no afecta para el espectador la percepción del tamaño de ese personaje.